Hola Liora, hola Gisela, es un gusto tenerlas acá en Chile. Liora y Gisela vienen a nuestras jornadas de infancia, donde vamos a hablar sobre clínica, educación, y yo voy a aprovechar a preguntarles sobre este libro que acaban de publicar recientemente, que se llama Infancias entre espectros y trastornos. Quería que me cuenten, bueno, cómo fue que las dos, siendo psicoanalistas de distintos países, decidieron escribir este libro juntas. ¿Mm? Bueno, en realidad fue un proyecto, ha sido un proyecto que empezó hace un par de años quizá, pero que no acaba, ¿no? Seguimos en esto. La idea fue y ha sido hacernos preguntas con relación a la infancia, a la clínica, al momento actual en el que estamos viviendo, con relación a la infancia y no solamente la infancia, aunque el libro tiene que ver con la infancia. Y cada una fue respondiendo, escribiendo de diferente forma, cuestiones que se cruzan y a su vez que son diferentes, ¿no? Somos dos mujeres que estamos en diferentes países cercanos y a la vez con cierta geografía de distancia, pero que en realidad compartimos clínicamente, históricamente, situaciones similares. Y fuimos tejiendo el libro a partir de preguntas, a partir de reflexiones que ambas nos hemos hecho. Y pues el resultado ha sido este libro, que no son textos separados, tienen una secuencia, que eso es lo que nos ha resultado más enriquecedor, que fue realmente un libro que se fue escribiendo, y que ahora tenemos la oportunidad de presentar las dos en casi todos los lugares, aunque no se puede estar en todos. Y bueno, Gisela. Sí, es un libro además que nos ha traído muchas satisfacciones, que la verdad es que todas las personas que lo han leído nos han hecho devoluciones muy ricas. Es un libro que pone a trabajar a la gente y eso es una de las cosas más interesantes que nos ha pasado con el libro. Los trabajos que la gente hace propios y sus propias lecturas a partir de este libro. Que tiene fundamentalmente esto, como decía Liora, preguntas que nos atraviesan, preguntas que van de la clínica a la teoría y a la realidad político-social, y de la realidad a la clínica y a la teoría, y que todo el tiempo van entrecursando saberes, entrecursando problemáticas, con un psicoanálisis que sale de las cuatro paredes del consultorio y que se encuentra con cómo estas problemáticas hoy nos atraviesan como sujetos y nos constituyen subjetivamente. Creo que el punto, o uno de los puntos nodales, tiene que ver con esta cuestión, que tiene que ver con cómo las subjetividades hoy están formateadas a partir de ciertas premisas y cómo esto va reproduciendo sujetos conformados a una línea de pensamiento. Y nosotros lo que queremos es poner esto en cuestión, poner esto en tensión. Sí, hay una de las cosas que me pareció interesantísima, sobre todo de la primera parte del libro, de la presentación, es pensar, ¿no?, cómo pensar el psicoanálisis o la clínica psicoanalítica con niños en un contexto actual, ¿no? Me parece que además en un momento tú, Liora, señalas, bueno, el psicoanálisis no está excluido de las lógicas neoliberales. Y eso a mí me pareció, y tú también, Gisela, de alguna manera lo planteas. Y eso me pareció interesantísimo porque pone en el tapete cierta dimensión política a discutir. Entonces yo pensaba eso, cómo hoy podemos pensar nuestro trabajo, ¿no? Sí, a ver, dos cosas importantes de las que señalas, Albana. Una es, por un lado, es un texto, es un libro subversivo, ¿no? Bueno, yo lo encontré totalmente subversivo y por eso están hoy aquí, ¿no? Sí, me encanta eso. Sí, es un libro si no, no te hubiera invitado a la clínica. Gisela lo sabe. Claro, es un libro subversivo y es en algún lugar, es una denuncia a la vez. Es un libro que tiene el estatuto de denuncia. Entonces, por supuesto,
que en este cruce de la clínica psicoanalítica, del momento actual, de los padeceres, de los malestares epocales, de la biopolítica, del biopoder también, que arroja en sí mismo la infancia como tal, me parece que el psicoanálisis tiene podríamos decir, una doble función, aunque tiene más. Por un lado, no se aleja de esta cuestión capitalista en el cual de alguna manera responde el psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja con lo que hay, pero también con lo que no hay, que es lo que hay también, ¿no? Entonces, por un lado, responde a esta lógica capitalista, pero por el otro lado responde de una manera u otra, que tiene que ver con esta subversión, que denuncia, es una respuesta dialéctica, que pone en cuestión estos síntomas o esta sintomatología epocal. Y creo que ahí el libro es donde se coloca, en un litoral o en una frontera que está justamente, por un lado, en una respuesta al capitalismo, por una respuesta distinta a otros enfoques terapéuticos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en eso radica la subversión, ¿no? En realidad. Y creo que también en otro aspecto, en que la clínica no es neutral. Y no es cierto que sea neutral, y que la clínica siempre es política. Y incluso querer ubicarse en un lugar neutral es una posición política. Entonces creo que un punto central también tiene que ver con esto, compensarnos en la clínica desde la política. Y cómo la política nos atraviesa. Y nos atraviesa a nosotros como sujetos analistas y a nuestros pacientes, ¿sí? Y en la infancia, esto especialmente, cómo va armando a estos niños como niños, ¿sí? Y que entonces cuando nos dicen tan livianamente, bueno, este niño es ADD, TDAH, TEA, TOC, TOD, e incluso muchos analistas asumen eso y siguen, ¿no? Como si eso no fuera parte de, ¿no? Los niños que llegan medicados y siguen, y nadie cuestiona. Y me parece que en este punto algo a lo que invitamos es, hagamos cuestión, hagamos pregunta, empecemos por preguntarnos, no demos por sentado que tiene que ser así. Claro. Y sobre todo, además, esta cuestión de la idea de el diálogo con los otros, ¿sí? Quiero decir, si un niño va a la escuela, entonces hay que dialogar con la escuela. Si un niño está siendo medicado por un neurólogo, que habría que preguntarse, digamos, por qué de repente la respuesta a lo que le sucede a un niño en la escuela la tiene la neurología, cuando empezó a tenerla, ¿no? Entonces tengo que poder hablar con el neurólogo, tengo que poder hablar con el psiquiatra, tengo que poder hablar con el docente. Digo, me parece que es también una invitación a un ¿no? Un entrecruzamiento, porque creo que además la diferencia fundamental que trae, este libro en este sentido es la respuesta no está en un único lado, no la vamos a construir desde un único lugar, ¿sí? Ante problemáticas complejas, el nivel de respuestas tiene que tener por lo menos el mismo nivel de complejidad, y no la va a dar una disciplina pensando y pensándose aisladamente y buscando respuestas dentro de sí misma. Se integran a nuestra conversación Mónica y Carmen Gloria, que también van a participar en nuestra jornada de infancia. Dijimos que íbamos a tener 2 ejes de trabajo, uno es educación y otro es clínica. Y estos 2 ejes surgen, y ahí le voy a dar la palabra acá a las chicas, porque con Mónica hablamos mucho. Mónica, yo le cuento siempre sobre las problemáticas que tenemos en la clínica, las dificultades que tenemos con los colegios, las vulneraciones, digamos, de los derechos en relación a la educación de los niños que llegan a la clínica. La mayoría de nuestros niños son migrantes, entonces vemos que los colegios vulneran sus derechos, y sin que los padres conozcan además cuáles son sus derechos y qué pueden reclamar. Y en ese contexto es que Mónica me empieza a contar de la investigación de ustedes, de estas prácticas en los colegios rurales,
Y yo me empiezo a encantar porque digo, bueno, pero esas son prácticas subjetivantes, digamos, hay ahí algo del orden de la subjetividad. Y por eso, digo, me pareció que era interesante integrarlas, ¿no? Así que si quieren contarnos algo, y acá ustedes también preguntar. Bueno, justamente luego Mónica me comenta lo que comenta contigo. Sí, entonces, Es que hablamos mucho con Mónica. sí, entonces hemos comentado justamente esto de cómo la escuela rural efectivamente es otro espacio relacional muy distinto a la escuela urbana, por lo menos en Chile. Que digamos que la escuela urbana, como está tan cruzada por las políticas de rendición de cuentas, por la estandarización, se basa mucho en torno a índices que hay que cumplir. Efectivamente, todo lo que es la calidad de sujeto se va perdiendo mucho, digamos. O sea, tú lo que haces es responder pruebas, la escuela lo que se fija es en los índices, en cifras. Y en las escuelas rurales, efectivamente este tema de la estandarización, si bien no ha entrado tan fuerte. Todavía un poco de soslayo, pero por un requisito, porque las escuelas pequeñas no están obligadas a rendir CIMSE. ¿Ya? Y cuando lo dan, no están obligados a que ese resultado aparezca publicado en alguna parte. El CIMSE yo creo que habría que explicarles a Liora y a Gisela de qué se trata, ¿no? Porque además, yo no sé si en México y en Argentina hay algo de eso. Sí, en México. En México hay. Lo conocen, ya. ¿Cómo no? En Argentina hay algo similar, hay algo ¿no? similar, lo que pasa es que en Argentina resistimos más todas las estandarizaciones, pero... El tema es qué se hace con eso acá además también, ¿no? Que ahí podrías contar un poco, Mónica, porque... Bueno, el tema de CIMSE partió con la dictadura, básicamente, pero se mantuvo durante la democracia. Y como muchas de las políticas públicas que se instauraron en dictadura, se perfeccionó durante democracia. En el caso de CIMSE pasó una cosa súper particular además, de que si bien estaba diseñado siempre como una forma de medición estandarizada, como para saber en términos generales las mejoras educativas que podría tener como el país, en democracia lo que empezó a pasar es que se empezaron a individualizar esos resultados en las escuelas. Tú podías ver los resultados por escuela, por sector, hasta un punto que tú podrías verlos hasta individualmente incluso. Eso generó justamente que se generara una brecha de alguna manera de competencia entre las escuelas. Y justamente los rankings. Porque está la idea de que las escuelas funcionan de alguna manera ofreciendo una especie de producto, y este producto sería de alguna manera el éxito en el aprendizaje. Que es discutible también, porque cada escuela tiene su propio producto que vende. Yo también he analizado como lo que pasa, por ejemplo, en las escuelas de la élite, y ellos no necesitan publicitar eso, ellos publicitan otro tipo de cuestiones, por ejemplo. Y en el caso de las escuelas rurales, y no solo con CIMSE, yo creo que con todas las políticas públicas más neoliberales, y que están muy orientadas a la accountability, las escuelas rurales todavía son como este espacio donde, como dice la Carmen Gloria, pasan un poco de soslayo, o sea, todavía quedaron como un espacio así como sin tocar por esto. Entonces ha sido también un espacio para nosotros para ir entendiendo cómo funcionan las cosas de otra forma. La alternativa, cómo se pueden hacer cosas de otra manera y cómo además las escuelas rurales lo que han hecho en los últimos años y que en la investigación anterior de la Carmen Gloria también queda muy claro, han ido resistiendo a las exigencias que se les han ido haciendo. Sí, son como los bastiones de resistencia que tenemos. Sí, claro, porque el capitalismo allí no encuentra negocio, entonces... deja pasar. Aún. Claro, no lo sacamos. No se encuentra. Claro, mira, digo aún porque igual se han abierto escuelas que nosotros las llamamos particular subvencionadas, que son tipo charter. Igual existen en lo rural también, que uno esperaría que no. Uno dice, pero ¿quién va a ir a abrir una escuela? ¿Quién va a ir a competir con una escuela rural? Bueno, sí hay. Esas cosas pasan en Chile. Sí hay. Exacto. Pero mira, lo interesante creo yo que tiene la escuela rural es
por una parte, la relación con el contexto, que tiene una relación distinta de la escuela urbana, que a veces la escuela urbana un poco cae en esto como de que podría estar ahí como en cualquier otro lugar. La escuela rural es de ese pueblo. Y punto. Y punto. Sí. Y si tú la trasladas al pueblo de 20 kilómetros más allá, ya no es lo mismo. Claro. ¿Ya? A mí me parece interesante eso, haciendo una analogía un poco con la clínica, aunque en realidad son dos contextos distintos, pero pensándolo así, la escuela rural mantiene como una singularidad única, valga la repetición, y eso hace que, por un lado, estén por fuera de la competencia, como las escuelas urbanas, pero al mismo tiempo, o sea, por un lado sí están por fuera del negocio, pero a la vez, pero a la vez también están dentro, porque al estandarizar, al hacer cierto tipo de querer empujarlas, eso pasa mucho en México, ¿no? No sé exactamente aquí, empujarlas a cierta cuestión de evaluación o de cierta cuestión de ponerle ciertos diagnósticos, tal cual, ¿no? Como sucede en la clínica, se trata de empujar, aunque resisten, porque por ejemplo en México hay escuelas multigrado, por ejemplo, Claro, ¿no? acá también. Y eso ya es otra, que las escuelas urbanas en México no tienen. A menos que sean muy especializadas como Montessori o una cosa así, pero en su diferencia las escuelas rurales multigrado incluso yo creo que implementan cuestiones mucho más de aprendizajes mucho más hondos que incluso muchas privadas o urbanas en México. Sí, una cuestión interesante es que no se tienen que preguntar sobre la inclusión, son la inclusión. Digo, en las escuelas urbanas estamos todo el tiempo preguntándonos por la inclusión, como si fuera algo que uno pudiera, es el tema de hoy, como ¿no? si fuera algo que uno pudiera preguntarse, porque si uno puede preguntarse algo es que puede haber inclusión o puede no haberla. Claro, ¿sí? como, sí. O sea, pues si yo me pregunto por la inclusión, entonces podría no haber inclusión. Claro. Si me pregunto por la inclusión es porque cada vez hay más exclusión. Y en ese sentido me parece que la escuela rural lo que tiene ahí es la inclusión. No hay una pregunta sobre la inclusión. Sí. Los niños llegan. Y están llegan ahí, y están como ahí. llegan. Sí. Y llegan con sus posibilidades, con sus dificultades, y el maestro se arregla. No hay esta cuestión que aparece mucho en las escuelas urbanas de no estoy preparado para esto. Como si hubiera un esto, ¿sí? Para el que nos podríamos preparar y un todo, un otro que queda por fuera de lo que me puedo preparar. Entonces tienen que venir un montón de saberes externos a la escuela a decirnos cómo hacer con ese esto para lo cual no estoy preparada. En la escuela rural, todo eso no pasa está. por otro lado. Tiene además otra escucha también del profesor, ¿no? Es decir, que esto de arreglársela pasa por otro lado, ¿no? En esta investigación yo creo que una de las tantas cosas que hemos podido ver y descubrir y remirar es replantearnos la idea de que lo público en Chile sigue siendo una especie como de residuo cuando tú no pudiste privatizarte. ¿Mm? Sí. Y acá lo que nosotros hemos visto es que es una escuela en el sentido público donde pasan muchas cosas, donde hay espacios tremendamente constructivos, preguntas sobre el otro. Pero una de las cosas que también hemos visto, creo yo, que tiene que ver con lo que dice la Gisela, es que si bien efectivamente empezamos a ver, llama la atención eso, y es parte de las hipótesis que tenía la Carmen Gloria al principio, ¿no es cierto? Como decir, son inclusivas, o sea, son la inclusión en ese sentido. Tienes que recibir a los chicos que están ahí en ese lugar y ya está. Y no pueden competir tampoco, porque en una población que hay 20 familias, ¿con quién compiten? Claro. No, bueno, no. O sea, ahí está el valor del Estado y de lo público, justamente de brindar ese servicio a esas 20 familias, porque son 20 familias chilenas y parte del Estado. Y efectivamente nos hemos encontrado con eso, con que efectivamente son inclusivas, donde hay ciertas preguntas también en algún momento cuando le hacíamos la pregunta ingenua, ¿no? Bueno, ¿qué es inclusión para ustedes? Bueno, dígame usted. Que es como la devolución de, bueno, ese es tu idioma, no es el mío. No es una pregunta Por que eso se hagan digo, ellos. por eso digo, Claro. La escuela urbana se puede hacer la pregunta por la inclusión, porque supone No la que rural. puede No, hacerla. claro. La escuela rural No la hace. Claro. Pero creo que hay otra cosa que deberíamos de agregar y que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que en este campo de lo neoliberal, que es tremendamente colonizador, invasivo, las escuelas rurales
ellas hacen un esfuerzo por incluirse. Eso es muy interesante. Y eso nosotros lo hemos visto, que hay un esfuerzo ahí, cómo estos niños, cómo nosotros, cómo pasamos a ser parte de esto. ¿Y cómo es eso? ¿En qué se ve concretamente? Es fundamentalmente en el caso de la escuela donde yo hice trabajo de campo, que es una escuela en el sur, que tiene unas características bien particulares, porque la heterogeneidad además es tremenda. O sea, lo que pasa en el norte a lo que pasa al sur. Y creo que esa heterogeneidad la podríamos resumir en que las escuelas rurales reflejan muy bien cómo los modelos productivos que están detrás en los mundos económicos donde están puestas geográficamente. Entonces, yo trabajo en el sur, que es un modelo hacendal, así como bien tradicional latifundista. En las escuelas del norte son un poco distintas en relación a eso. Las escuelas periurbanas, las que están más cerca de Santiago, de Valparaíso, también son distintas. Y en el caso donde yo trabajo, ahí me parece que tenía que ver esa inclusión con cierta angustia, ansiedad de parte de las familias, por qué va a pasar después cuando los niños terminen la escuela. ¿Qué va a pasar con estos niños? Porque, claro, ¿qué sigue? ¿Cómo nos integramos a este mundo urbano que se nos viene violento? Claro. Que se nos viene como acelerado. Hay una idea de quedarse solos, ¿no? Porque hay una idea de individualidades muy fuerte que en el mundo rural no es tan marcado. Entonces, con la otra colega que trabajamos juntas con Andrea Jain, nos quedábamos un poco las dos después de esas reuniones un poco desmoralizadas, porque era, ¿qué les decimos? Porque ellos esperaban un poco que tú les dijeras, bueno, no, mira, vas a llegar. Y bien, efectivamente, son escuelas más inhumanas de alguna manera a las que se van a presentar en relación a la vida que ellos tienen en este tipo de escuelas. Entonces, eso ha sido Hay un punto fundamental en esto que vos traes en relación al tema de qué es lo público, ¿no? Y qué es el Esa es la gran pregunta acá en Chile, ¿qué es lo público? Pero creo que tiene que ver con esto que vos decís de qué es el nosotros, ¿no? Y otra de las cuestiones, digamos, porque nosotros tenemos un modelito neoliberal ahora ahí en el poder interesante, que puede decir una frase tal como los que caen en la escuela pública, y hubo toda una rebeldía, digamos, y todos salimos a, ¿no?, denunciar los que caímos en la pública con orgullo, porque creo que tiene que ver con eso. Este modelo cree que lo público es una caída, cree que lo público es algo que tiene que desaparecer, que tiene que achicarse, que tiene que funcionar como una empresa. Entonces ahora las oficinas de los ministerios se llaman gerencias, ¿no? Y lo que no da plata se tira, ¿sí? Entonces, y bueno, pero 20 niños en una escuela no están dando los números y se cierra, porque son números. Ahora, si pensamos lo público como la construcción del nosotros, como la construcción de la ciudadanía, entonces es otro el lugar de lo público, ¿no? Digo, me parece que el punto es... Sí, en ese punto entonces el lugar de lo público no está necesariamente donde debiera estar en el Estado, digamos, está más bien en los movimientos sociales que están surgiendo. Y yo creo que eso es algo que está pasando, ¿no? Cómo el Estado deja de ser el representante de lo público. Es justamente, estaba pensando en esto, Albana, los significantes público y privado, para poder hablar de precisamente de la escuela, de aquellas escuelas que pertenecen al Estado, que son estatales, o las privadas que pertenecen a una iniciativa con otra economía, ¿no? Quizá con más capital o con más o que son absorbidas por el capitalismo. Sin embargo, estas palabras público y privado pasan por otro lado, ¿no? Y cómo aterrizan en la escuela, especialmente en las escuelas, para poder cuestionar, ¿no? Estas cuestiones que son del orden social, que son del orden político, ¿no? Y que finalmente están atravesadas por la cuestión económica, ¿no? Eso es parte de lo que implicaría el capitalismo avasallante, ¿no? Es decir, cómo el capitalismo a partir de lo económico atraviesa cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con lo social, con lo político, en lo escolar. Eso está clarísimo. Y la clínica, por el otro lado,
al decir que es una política, que es una ética, incluso una estética también que se juega ahí, entonces puede desarmar, puede ayudar a desarmar, a interrogar, no todos los psicoanálisis, algunos psicoanálisis, a desarmar, interrogando este tipo de cuestiones. Por eso trabajan de la mano. Claro. Porque no solamente el psicoanálisis está en esas 4 paredes, sino cómo puede desarmar, cuestionando todas estas cuestiones, todos estos elementos que nos atraviesan socialmente y políticamente. Bueno, yo creo que ahora lo que nos queda es empezar con nuestras jornadas, ¿no? Y seguiremos Pues sí. discutiendo. Bueno, gracias, chiquillos. Gracias.